Bien, chicos, buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a dar inicio a, ¿cómo se llama? La clase de hoy día. Les voy a compartir pantalla. Les quiero contar que ya esta clase en particular ya se encuentra arriba en internet, en el campus virtual. De todas maneras, es una clase del Google Activity, así que pueden utilizarlo también viéndolo por ahí más, en manera más extensa, porque hay algunas cosas que se han ido uniendo, pero les puede servir. ¿Bien? Vamos a dar inicio, como bien recordarán, la primera semana tuvimos esta conversación de teorías de la comunicación digital, de estos elementos de teorías propiamente tal de las generaciones, de la evolución de la web, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? De esta teoría alcohólica, y en segunda semana empezamos a ver ya este tema de la arquitectura, este tema de la interfaz de nuestros sitios web. Hoy día vamos a dar una vuelta un poquito más en el contexto de la comunicación digital, del marketing digital, y vamos a ver algunos conceptos que siempre van a ser necesarios eh, estar desarrollando. Lo que les quiero pedir también es si, como bien saben, ustedes pueden dejar en el chat de esta sesión, si pueden dejar su nombre y su apellido para poder tenerlo registrado en este tema o sistema de clases, ¿no? Así que se los agradecería ahí si lo pueden ir dejando anotado para después traspasar. Bien. Lo que les quiero contar también es que antes de partir propiamente tal, la próxima semana teóricamente está destinada para la primera solemne, ¿ya? Recuerden que esa solemne está pensada específicamente, además de la materia en clase, está pensada además para un control de lectura ¿cómo se llama? Del texto. Tienen 5 segundos, los dos primeros capítulos, específicamente el segundo capítulo. Ahora, a pesar de eso, de que la próxima semana teóricamente es la prueba realmente se va a poder entregar hasta el día 10 de mayo, entendiendo que hay personas que han tenido problemas de conexión u otros tantos elementos que se pueden llegar a determinar, ¿no? En ese sentido, lo que les quiero compartir es que formalmente la próxima semana es una sesión donde nos vamos a juntar a las 6:30, es una sesión bastante más cortita y donde nos vamos a dedicar a explicar un poco la prueba. La prueba la voy a dejar subida algunos días antes para que la puedan chequear, descargar, etcétera. Si no, de todas maneras vamos a hacer la clase la próxima semana por si queda alguna duda, y el ideal, como siempre uno lo plantea, es que pudiesen dedicar las horas de esa clase para poder realizar la prueba. En el caso de que no lo logren realizar o cualquiera de las alternativas que pueda llegar a suceder, eh, bueno, tienen este plazo de 2 semanas, entendiendo de que se puedan adaptar de la mejor manera posible, porque evidentemente no todos han tenido el mismo nivel de acceso al campus virtual. Ya la generación de tercero prácticamente todos tienen, salvo honrosas excepciones. El resto todos pueden entrar al campus virtual sin mayor problema, y bueno, eso es. No sé si hay alguna duda Mira, particular sobre el tema. Recuerden que no tengo tanta visión del chat en este sistema, así que si quieren hacer alguna Felipe, duda, si no, lo conversamos si no partimos la clase. Felipe, Dime. Marcos, todavía tengo problemas con el campus. ¿Tengo que escribir al campus? Sí, lo que pasa es que hay un par de alumnos que son en total 5, entre ellos estás tú, que tienen que Ujú. ver con algunos procesos entre que la matrícula no fue efectuada dentro de los plazos iniciales, que era a principios de enero, y algunos problemas después, posteriormente, que tuvieron con el tema de las tomas de ramo, que fue un error de registro. Entonces, si te has dado cuenta, te hemos ido como respondiendo mail, pero vamos avanzando, y ahora el último paso que nos queda es el del campus virtual, que debería quedar cerrado esta semana. Así que no debería estar Claro, mayor drama con eso. lo digo por lo de la prueba. Sí, o sea, si quieres mandar un mail y te comparto todos los materiales. No tengo ningún drama para Bueno, que, vale. para que haya. Y si, bueno, si a alguno de ustedes les pasa con algún profesor, todos saben y están dispuestos a mandar los materiales durante este periodo especial. ¿Mm? ¿Eso? ¿Alguna otra duda, chicos? Felipe, dijiste el 10 de mayo como plazo. Sí, 2 semanas. Ya,
Ok. Ujú. Bueno, evidentemente si alguien tiene alguna Hola. dificultad que se sume por cualquiera de las variantes que pudiese llegar a suceder, es cosa de que conversen y hablen conmigo, ¿no? Hola Felipe, hola compañeros. Hola. Hola. Francisco por acá. Francisco por acá. Recién integrándome. Sí, sí, les Hoy conozco las día, voces, me desconozco ya. cuando son alumnos de Oye. primero, que no los conozco las voces. Sí, Sí, gracias. no te preocupes. Oye Felipe, que como estoy recién llegando, disculpa, el 10 de mayo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que la próxima O- semana vamos a tener una sesión especial de... O sea, la próxima semana hubiese sido, en términos regulares, si hubiésemos tenido formato presencial, hubiésemos tenido la prueba. Ahora, como evidentemente eso no va a suceder porque no nos Perfecto. podemos ver presencialmente, lo que vamos a hacer es entregar la prueba ese día, que la podamos compartir, aclarar dudas, detalles, etcétera, de lo que pueda llegar a suceder, y de esa prueba la pueden entregar como tope máximo hasta el día 10 de mayo. Y va a quedar algunos días antes subida por si le quieren echar una mirada o empezar a avanzarla para tener algunos días Impecable, extra. Ujú. impecable. Ya, sí, ya, perfecto. Oye, ya. Mañana te voy a llamar por teléfono porque tengo que hablar una cosa que no tiene que ver con este ramo en particular, más bien en general. Dale. Te voy a... Trata de escribirme al mail porque en general siempre estoy como en sesiones. Por ejemplo, mañana tengo como 4 calls. Entonces me va a costar Perfecto, mejor. responder. ¿Ya? Ya, Felipe, listo. Gracias. Dale. Eso, ¿alguna otra duda más? Si no, partimos. ¿No? ¿Bien? Bueno, partamos. Les recuerdo a los que llegaron tarde ir dejando sus nombres en el chat para que no haya problema. Bien, hoy día lo que vamos a dedicarnos es a ver este como panorama digital de algunos elementos que se dan sobre todo en el mundo del periodismo. Como conversábamos hoy día, un periodista ya no solo se entiende como una persona que sepa comunicar bien, sino que debe aprender distintos formatos o distintas formas para poder comunicar, ¿no? Estas pueden ser formas de escritura, como son las más tradicionales, pero también hay unos nuevos elementos que tienen que ver con elementos de diseño o elementos que tienen que ver con herramientas de programación. Es decir, que cuando ustedes empiezan a buscar trabajo, generalmente van a encontrar una serie de conceptos que acá se están viendo y que relativamente se van dando en desarrollo y que uno los ve como un campo de aprendizaje y que es algo que a ustedes evidentemente les debería importar el poder hacerlo y el poder comprenderlo. Inicialmente es entender el lenguaje distinto, estas como siglas, palabras que aparecen, pero en segundo lugar también tiene que ver con comprender cómo se hace, cómo se ejecuta y qué vamos a ir tratando de desarrollar en el contexto de nuestras clases, ¿no? En ese sentido, la tecnología evidente en el mundo ha cambiado, nosotros hemos cambiado con él, yo creo que la mayoría de ustedes ha pasado, como conversábamos, por esta generación Y, ¿no? Esta generación que pasó del mundo análogo y que tenía el teléfono con cable y que tenía que esperar 6 meses para que de repente, o más tiempo, para que llegara un teléfono a la casa, que aparecieron los primeros computadores o las primeras consolas de videojuegos durante nuestro propio tiempo en nuestros hogares y de repente nos invaden los celulares, ¿cierto? Y los celulares ya cada uno empieza a tener propio, después se hace necesidad de tener planes de internet, hasta el día actual que ya estamos como hiperconectados, ¿no? Y en ese sentido ha ido cambiando un poco este tema de la tecnología en el mundo, porque antes, no sé, en la década de los 90, esta famosa frase de que vuelvan los lentos, ¿no? Que tiene que ver mucho con este ejercicio de bailar, de cantar, de sentir las cosas como estaban. Hoy día tiene que ver más bien con el registrar, ¿no? Con el decir que estamos bailando, con el decir que estamos cantando, con el decir que estamos realizando y posteriormente poner likes, poner tweets. Hoy día no se consigue, por ejemplo, una fiesta de Año Nuevo si es que uno no comparte sus publicaciones y no dice al mundo que está, ¿cómo se llama?, viviendo esa fiesta. Entonces, en ese sentido, el mundo cambió fuerte, cambió bruscamente, y así lo podemos comparar con algunos elementos, por ejemplo, con la famosa asunción de los papas, que tuvimos la oportunidad de verlos bastante seguidos, ¿no? Uno en el 2005, donde ven ahí a Ratzinger viendo, mirando, la gente expectante, y el 2013, donde la gente ya quería solamente sacar una foto y guardar ese recuerdo
o ese momento de que uno estuvo ahí. Ese ejercicio ha cambiado harto, lo que lo veíamos por el tema de las generaciones, que han hecho que este elemento tecnológico haya significado un cambio muy, muy interesante, muy importante. Hablamos también de que alrededor de Internet no solamente se ha creado el ejercicio de la información, sino que se han creado nuevos formatos, formatos como son las redes sociales, como ven ahí Twitter, YouTube, Google, Facebook, WhatsApp, también Netflix entendía como una red social, y algunos elementos que tienen que ver con aplicaciones, ¿no? Todas las aplicaciones que nosotros vamos utilizando y que van generando cambios impresionantes en el mundo. Ustedes bien deberían saber que la guerra mundial está, en términos tecnológicos, está basada entre la corporación de Facebook, que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿cierto? Y la corporación de Google, que tiene Google y YouTube. De ahí los demás sobreviven, ¿no? Van saliendo, van vendiéndose al mercado, van cambiando de hospedadores, pero finalmente van surgiendo. Y ya hay redes nuevas, como todos los años. Hace 2 años atrás era Snapchat, hoy día es TikTok, y así se va dando un ejercicio de creación, no solamente de likes, de comentarios, de respuestas, sino también de gigabytes, de información, de análisis, que cada una de esas empresas finalmente vende y transforma y generalmente permite segmentar a grandes empresas el ejercicio mismo de este desarrollo. Y por tanto, como bien lo están observando, en ese sentido la tecnología va cambiando y va cambiando nuestro mundo. Y en ese sentido, diríamos que para el mundo nuestro, sobre todo a través de lo que se conoce como del periodismo, ¿no? Diríamos que las nuevas reglas del juego, o la gran nueva regla, es el tema de la transparencia. Antiguamente se hablaba mucho de estos golpes noticiosos, o de tratar de tener la mayor cantidad de información, o de ir detectando poco a poco ciertas señales, e incluso había cierto nivel de negociaciones de qué era lo público y qué era lo no público, ¿no? Pero hoy día se habla a través de lo digital de la transparencia, es decir, si tú dices que no comes carne, no puedes ser detectado por alguna persona que te diga o que te tome una fotografía comiendo carne. Por tanto, lo que termina sucediendo es que la transparencia, la verdad, la coherencia en el mundo digital es súper potente, porque las personas tienen el ejercicio, y es muy asiduo de que vayan, no sé, 5 años atrás y busquen algo que está contradiciendo actualmente, y que normalmente eso le pasa a ministros, a empresas, a ciudadanos que formalmente son enfrentados por este tipo de cosas. ¿Cuántos cargos políticos se han perdido por frases, dichos, ejercicios que se hacían o que se decían? Porque finalmente la memoria es frágil, pero cuando eso vuelve a salir a la luz, tiene un cambio absoluto, absoluto de sentido, ¿no? En ese sentido, la evolución de la tecnología no solamente ha traído el ejercicio propio eh, de la información, sino que también ha traído la principal fuente tecnológica a nivel mundial. Recuerden que de las mayores 100 empresas del mundo hasta el año 2019, de esas 100 empresas, 78 tenían que ver específicamente con productos tecnológicos. Estamos hablando de Facebook, de Amazon, de Alibaba, de etcétera, etcétera, Uber, qué sé yo, Airbnb, etcétera, etcétera. O sea, son empresas globales que logran encontrar un nicho y que finalmente se van desarrollando. Vean cómo hoy día el mundo pudo enfrentar una pandemia muy distinta a lo que fue en la Guerra Española o en la Primera Guerra Mundial, que formalmente con la peste negra, que formalmente se pudo tener mejores niveles de comunicación. También tenemos mejores niveles de envío para aquellos que pueden acceder a compras a través de Internet o algún otro elemento que nos pueda ayudar. Finalmente van ayudando a descongestionar este tipo de... Ahora, formalmente a nosotros también eso nos ha ido impactando como periodistas, porque hoy día no se puede entender el periodismo como un periodismo tradicional. Hablamos de un periodismo del siglo XXI, cuando hablamos de un periodismo que está pensado no en los grandes medios de comunicación, sino está pensado en los micromedios, en lo que se conoce hoy día como un periodismo gourmet, en lo que se conoce formalmente como un periodismo que está desarrollando estructuras para grupos cautivos de información y que están nacidos de cierto nivel de información de acuerdo al grupo de interés particular. Hablábamos ya, o no sé si lo conversábamos propiamente en esta clase, de la tendencia o la evolución o la revolución que formalmente se vivió en Estados Unidos y que se vive actualmente en Europa y en la Asia de primer mundo,
que formalmente hoy día existe mucho el concepto del emprendimiento y del micropago. Es decir, por eso es que surgen plataformas como Spotify o como Netflix, que formalmente empiezan a dar cabida, por ejemplo, a pequeños programas de podcast o a blogs o a páginas web, donde finalmente se genera que los periodistas empiezan a generar pequeñas informaciones de mucha calidad, muy bien trabajadas, muy bien presentadas en términos de diseño, y van generando ciertos suscriptores, que normalmente un blog en Estados Unidos o un podcast en términos de suscripción, que son suscripciones que te entregan programas extra, que te entregan información, libros, etcétera, de lo que uno se va suscribiendo. Formalmente cada uno de esos podcasts tiene entre 500 hasta 1000 personas suscritas, que van pagando alrededor entre 3000 hasta 10.000 pesos más o menos por mes. Y eso significa que si, por ejemplo, 500 personas pagaran 5.000 pesos a cada uno de ustedes por una suscripción, significaría que cada uno de ustedes tendría 2,5 millones de pesos mensuales. El raciocinio de lo que quiero llegar es cómo no van a haber 500 personas que estén dispuestas a seguir el contenido que ustedes están dispuestos a hablar. Y esa es la nueva economía del periodismo, y es la cual nosotros tenemos que estar sumergidos, porque entre mejor hagamos nuestra pega y mejor acceso entreguemos sobre lo que nosotros queramos desarrollar, mejor también va a ser el ejercicio mismo del periodismo, más libre, más democrático, ¿no? Porque hoy día la tecnología también se ha democratizado, ¿no? Antiguamente la televisión habría horas hombre, más o menos costaba 136 horas hacer una sola, hoy día cuesta algo de 19, por la cantidad de máquinas que pueden ir reproduciendo eso enormemente. Lo mismo pasaba con el tema de las radios, la cantidad de información, de mensajes, de desarrollo que se pueden ir dando, hacen o ayudan a que se vaya sosteniendo, desarrollando todo el proceso que estábamos conversando, ¿no? En ese sentido, se habla mucho de que Internet hoy día, en esta famosa pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Que hablaba de tener necesidades básicas, como son respirar, como son comer, como son el agua. Hoy día también se agrega algo así como una necesidad sumamente básica que tiene que ver con Internet. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado quedar desconectado o estar viajando a una zona rural y que de repente no tiene acceso a Internet y por tanto no tiene radio o no tiene Spotify o no tiene acceso a los mapas y de repente se pierde no tiene contacto y empieza como un poco a desesperarse de no tener acceso a. Esa necesidad se vuelca un poco a los orígenes, ¿no? de nosotros como personas y de la reflexión que finalmente va llevando Internet a esto, ¿no? Internet es propiamente tal una necesidad que se ha ido creando de personas que, por ejemplo, si es que a ustedes les ha tocado viajar al extranjero y quedar desconectados de Internet y tener que buscar wifi gratuitos, etcétera, finalmente es una sensación no tan óptima de estas como necesidades, ¿no? Que se van dando y que se hace casi tan importante como el respirar, como el beber agua o como cualquiera otra de los mensajes que pudiesen llegar a hacer. No sé si a esto como que ha servido más bien de modo de introducción, hay alguna duda, si no, sigo adelante con lo que hemos estado o vamos a pasar a comentar. ¿Se entiende súper bien? Sí, se entiende súper bien, Felipe. Gracias. Sigamos. Entonces, Internet ha ido modificando sus conductas de consumo, ¿cierto? Porque de eso se trata un poco lo que vamos a ir explorando hoy día, de este tema de marketing, de estos temas de conocimiento. Evidentemente, ¿por qué Internet le costó partir a pesar de que en los hogares estaba desde el año 89 en el primer mundo, desde el año 93 en nuestro país? Porque efectivamente Internet le costó partir porque su conexión era excesivamente lenta. Y eso hacía que las páginas web no evolucionaran, eso hacía que todo fuera más costoso. ¿Cuándo se da el gran cambio de potencia? Se da cuando el año 2005 empieza a aparecer esta famosa tecnología ADSL, que no sé si se acuerdan, pero BTR, Intel, etcétera, o Movistar, empezaron a vender esta, o Metropolis Intercom también en su momento, empezaron a vender esta tecnología ADSL, que era esta conexión de cable. Es decir, el típico cable que se va hasta el día de hoy, enchufado por, ¿cómo se llama? Por este cable blanco que va atrás de los modems y que va un técnico y te conecta, etcétera. Ese tipo de tecnología permitió no solamente
tarificar los dineros, es decir, antiguamente cuando tú te conectabas te cobraban por minuto, que era algo muy similar a lo que sucede con las llamadas de celular. Bueno, con el tema de la antigua internet también sucedía lo mismo, tú pagabas por minuto de conexión y habían horarios punta, otros más bajos, etc. Pero con el ADSL lo que terminó sucediendo es que hubo precios estándar, o sea, tú te podías conectar todo el día, a cualquier momento, en cualquier lugar, por 20.000 pesos, por 20.000 pesos, y tenías como un cierto ancho de banda. Y eso después fue evolucionando, hoy día ya existe la fibra óptica, que estas son estas fibras que pasan por debajo del mar, ¿cierto? Y también existe la conexión de la G, que es la que finalmente va a primar en los distintos medios de comunicación, que son las de tecnología satelital, que te permite conectarte a internet a través de satélite y que normalmente utilizan los celulares. Hemos ido evolucionando de la 2G, 3G, 4G, hoy día ya Chile está entrando en algunos sectores a la 5G, y son más que nada niveles de descarga automática, o sea, hoy día que todavía uno puede pensar que existen ciertos niveles de retardo, es decir, uno ya se desespera cuando pasa más de 10 segundos en una página o 5 en cargar, bueno, después cuando ya entremos a la 5G ya es prácticamente ridículo, no vamos a alcanzar ni a pensar y el asunto ya va a estar cargado. Por tanto, realmente cuando empieza a suceder lo que nosotros conocemos como la explosión de Internet, empieza a surgir realmente en 2005 por esta conectividad excesiva que existía y por este permiso que existe. Recuerden que por esa época es cuando empiezan a aparecer los fotologs, empieza a aparecer el Messenger, empieza a aparecer las redes sociales como tal, y se empieza a poder subir fotografías, imágenes, etcétera, 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 y por tanto se empieza a hacer una vida necesaria. Ya no habían estos impedimentos que sucedían, sino que también existía el ejercicio. O sea, si no hubiese sido por la tecnología DSL que libera un poco el ancho de banda, los celulares se hubiesen retrasado por lo menos unos 5 o 7 años en explotar, ¿no? Y por tanto, por eso se hace tan interesante que, en verdad, a pesar de que podamos decir que llevamos 30 años con elementos digitales, formalmente diríamos que masivamente no llevamos más allá de 15 hasta 10 años con un exceso de cantidad de internet constante, ¿no? En ese sentido, este internauta que se ha ido conectando ha tenido un perfil que se ha ido midiendo y que ha ido variando absolutamente poco. Es decir, si tuviésemos que hacer como una mirada aproximada de quiénes se conectan en Internet y cuál es el perfil que se conecta, en general estamos hablando, fíjense en ustedes mismos, ¿no? Son personas que tienen entre 14 y 45 años, la mayoría de ustedes cumplen, que tienen estudios, todos cumplen en este momento, y generalmente son de clase media alta y viven en zonas urbanas. Ojo con la segmentación de media alta, porque recuerden que la segmentación de media alta significa que para que una persona sea de clase media en adelante, significa que debe ganar en promedio, es decir, por la cantidad de personas que habitan en su misma vivienda, un total de 400.000 pesos. Entonces, generalmente hay muchas personas que están en clase media alta por ese tipo de parámetros, ¿no? Más aún si en el caso ustedes viven solos, etcétera, pasan a ser clase alta, si que ya superan los 700.000 pesos en términos de utilidad, ¿no? Por persona. Entonces, lo interesante de eso es que hay que estar hablando de que en general las personas que tienen acceso son personas de 14 a 45 años, con estudios, de clases medias altas, que viven en zonas urbanizadas, es decir, en ciudades, ¿cierto? Que tienen más de un equipo tecnológico, es decir, tienen un Smart TV, tienen un celular, tienen un computador, tienen una consola y normalmente acceden a los medios electrónicos como principal elemento de información, es decir, acceden a Twitter a informarse, acceden a Facebook a informarse, acceden a las páginas web de los grandes medios de comunicación a informarse. Recuerden que, de acuerdo a los rankings de Alexa, formalmente Chile, las principales páginas de comunicación, sacando las redes sociales y sacando las páginas pornográficas, que son el otro gran elemento de visualización, los principales, entre los 10 primeros lugares siempre está EMOL, está Las Últimas Noticias, está La Tercera, BioBio, como las principales páginas de información de los ciudadanos. Por tanto, siempre acceden a medios de información, a leer, etcétera. Y lo interesante de eso, chicos, es que finalmente el síntoma de la comunicación es algo muy valioso. Es decir, si a usted le interesa, no sé, hacer información sobre la escalada, formalmente usted va a poder generar grandes pautas de información o muy interesantes pautas de información y va a tener un nicho que va a estar interesado en acceder a ese tipo de pautas y a acceder a los tipos de reportes que usted pueda ir entregando, ¿no? En ese sentido, es re interesante el modelo que se apuesta y por tanto este perfil que podemos segmentar es un perfil más o menos promedio, es decir,
si usted no tuviese ningún tipo de información de cómo segmentar a su público, podría segmentarlo más o menos de esta manera. ¿Mm? Además, estos internautas lo que hacen es que normalmente tienen algún dispositivo para conectarse a las casas, ¿cierto? Hay muchos medios de transporte que lo hacen a través de señales de Wi-Fi, ¿no? La mayoría de ellos tienen celulares o smartphones y tienen acceso a internet a través de este smartphone, sí, todavía hay personas que siguen con los celulares antiguos ya prácticamente en desuso. Más de un 50% está leyendo siempre los diarios tradicionales de cada uno de sus países, y muchos de ellos ven contenidos a través de YouTube, en las televisiones, o sea, han reemplazado la televisión tradicional por Netflix, por YouTube, y que se enseñan. Muchos de ellos tienen tablet o un segundo dispositivo, como podría ser también un laptop o un ordenador portátil, ¿no? Y el 50% de la población al menos tiene consolas de videojuegos. Eso significa que la mitad del mundo, me incluyo, somos ñoños y tenemos estas consolas de videojuegos. Y por tanto, vamos encontrando como ciertos detalles o ciertas características que nos van haciendo como comunes, ¿no? O sea, todos tenemos, la mayoría tiene algún tipo de acceso a internet, la mayoría tiene algún tipo de celular, la mayoría posee un correo electrónico, y así suma y sigue los elementos que se van cruzando en este famoso perfil del internauta, ¿no? El consumo promedio en general es que un 61% de la población se conecta diariamente a internet. Esos son datos de hace como unos 3, 4 años. En general hoy día se está hablando de que se conecta alrededor del 72%. Hay que descontar a las personas que son rurales, a las personas que viven en África o ciertos sectores. Por ejemplo, acá en Sudamérica, o sea, en Latinoamérica tenemos ciertos países como Cuba, como Belice, que no tienen demasiado acceso a internet. Hay algunas zonas también en Chile que no lo poseen. Por tanto, en general se ha ido avanzando sobre todo a través de los globos de Google o los globos de Apple, que permiten estos globos como que entregan internet georreferenciado, sobre todo en los sectores de África, pero estamos hablando de un 72 a un 75% de idea de conexión en general. ¿No? También hay un elemento que es característico, que este perfil del internauta, tiene dos características principales. El primero, que es multitasking, y el segundo, que es multiscreening. Ya empezamos a escuchar estos conceptos que son distintos, ¿no? El multitasking significa multitarea, ¿no? Es decir, que una persona puede estar haciendo varias tareas a la vez mientras va ejecutando un proceso. Eso no me voy a meter mucho acá, pero hay una teoría que se llama la teoría batálica del mundo digital, que es re interesante, porque lo que hace es estudiar todo el concepto psicológico de la concepción del mundo digital. Y en ese sentido lo que habla es que las personas que nacieron posterior al año 80, en general su cerebro funciona muy distinto a lo que funcionaba en la antigüedad, porque lo que normalmente sucedía es que una persona se enfocaba antiguamente en una sola tarea y ejecutaba esa tarea. Hoy día se habla más bien que esa persona puede escuchar radio, puede estar chateando, puede estar viendo el celular y estar trabajando, ¿no? Generalmente hoy día se da mucho que nuestra generación escucha música y empieza a trabajar. Y de ahí viene el concepto de multitasking, es decir, de poder hacer muchas tareas a la vez, de estar escuchando algo mientras voy trabajando. Y también aparece el concepto de multiscreening, que es el concepto de múltiples pantallas, ¿no? Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado que tienen el celular al lado, el computador que están viendo de frente, y el televisor de fondo, transmitiendo algún quizás canal o alguna película, y formalmente tienen varias pantallas y como que tomamos atención un poco a todas, y lo que termina sucediendo es que uno se va conectando a distintos elementos a la vez y a distintos procesos, a distintas pantallas, y va tomando decisiones de ese tipo de pantallas, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda antes de pasar ya a lo que más me interesa conversar de hoy día, que tiene que ver con la publicidad y con los parámetros formales de este, como introducciones de este perfil de internauta que tenemos que ir dominando y trabajando? Yo, Felipe, tengo una duda. Cuénteme. Ah, ya. Sí, me quedo así, tengo una duda con el tema del perfilamiento del internauta en cuanto a lo que es media alta, el acceso a eso. ¿Ese dato de qué año es aproximadamente? Esos datos son del 2015, pero que es como cuando se hizo el estudio en Latinoamérica y o sea, en Hispanoamérica, ¿sí? Tanto en España como en toda Latinoamérica. Pero el último que vi habla, lo que pasa es que todavía no han liberado 100% los datos, pero están hablando ya de
70, 72% conectados. Lo que pasa es que ahí hay que tener harto tema con el... Es que hablar de clase media, clase alta o clase baja Es que ese es mi conflicto, va a porque para depender mí, mucho de la ¿ah? sí, es que para mí es súper confuso el tema de la clase media hoy en día. Bueno, que está como mal definido. En, en ese contexto, por eso era mi pregunta, porque ¿qué es clase media que los hoy en día, por ejemplo? Y con el tema también que por lo menos el acceso a Internet está sumamente concentrado en lo que es la región metropolitana. Pero ya no, se me queda ahí más o menos un alcance para cachar cuántos años, de qué año era el estudio como para entender, del 2015. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay que mira, no lo hago esta reflexión que les voy a decir, no lo hago siempre desde la reflexión desde lo digital, sino desde otro tipo de reflexión. El otro tiempo estuve, hace como 6 meses atrás, estuve en un foro de temas de comunicación digital y empezaron a hablar de las personas que estaban, que habían sacado algún tipo de magíster o doctorados incluso en el área digital y empezaron a entregar números de las personas que habían estudiado. Y lo interesante de eso, no me acuerdo exactamente del porcentaje, pero hablaba más o menos de un 12 a un 15% de la población que había logrado algún tipo de estudio superior, estoy hablando de universitario u otro. Se hablaba de que alrededor un 2% de la población, no, perdón, un 4% de la población tenía algún grado de magíster, y se hablaba de que alrededor del 0,5 al 0,3% tenía algún grado de doctor. Eso igual te da como miradas, por decirlo de alguna manera, de cómo se segmenta, ¿no? De cómo se va estratificando. Yo estoy de acuerdo contigo, va a depender mucho de la mirada de cómo se entiende la clase media, y ahí podemos entrar desde una mirada quizás educacional, o de una mirada económica, o de incluso una mirada de acceso, o es súper complejo. Por ejemplo, el otro día, por poner un ejemplo, me tocaba que habían personas que estaban postulando gratuidad y tú escuchabas las historias de ellos y tú decías, chuta, cómo viven día a día, y finalmente el Estado los comprendía como personas de clase casi media alta y por tanto no les daba gratuidad. Entonces hay varias como cruces que son bien, bien complejos. Ramón, no sé si levantó la mano. Sí, como para aportar a la pregunta, aportar lo que dice la Claudia respecto a clase media, hay un estudio que son los que saca la Asociación de Investigadores de Mercado, que es lo que segmenta el tema del ABC1. Y ellos, dentro de todo, son como los que más, desde el punto de vista del mercado, hacen la especificidad, especifican mejor cuáles son las clases, entre comillas, sociales, sobre todo las clases medias. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que das tú del carro de gratuidad, el Estado no mide por clase media, mide por vulnerabilidad. O sea, una persona, como para diferenciarlo, en el caso del registro social de hogares, una persona que gana 1 millón de pesos, vive sola, pero es discapacitado, es mucho más vulnerable que una persona que está sana, pero gana 500.000 pesos. Entonces, hay un tema de vulnerabilidad, no de temas sociales, como clase media, pero buscando, si uno busca en internet, hay que buscarlo como en Google, así como clase media, Asociación de Investigadores de Mercado, te da un detalle que han hecho estos gallos para el marketing, lo puede establecer cuáles son las diferentes clases, el A, A1, B1, B2, C, y las C tienen como no sé cuántos números, la D y el E, que como que sirve mucho para este caso la publicidad por internet, como dato. Sí, formalmente, sí, la publicidad en términos digitales lo que termina funcionando más bien es por nivel de consumo. Y generalmente cada uno de nosotros después, como en la quinta, sexta sesión de clases, vamos a ir levantando los perfiles que tiene de Google de cada uno de nosotros, y también Facebook en el caso que puedan utilizarlo, y se van a dar cuenta que estamos segmentados así. Clase media alta, clase alta, y se segmentan así porque también se publicita de esa manera, que tiene que ver con el nivel de consumo y de ingresos que cada uno de ustedes aparenta o muestra según las compras que va haciendo, según las páginas que visita o los elementos que van siendo estudiados, etcétera, etcétera. ¿Bien? No sé si hay alguna otra duda por ahí, por allá. Si no, lo mencionaba Felipe porque, por ejemplo, me contaba la mamá de una chica que está en la Universidad de Chile, que en el fondo, por más que la universidad lo que está implementando para clases online es entregarle los equipos a las personas,
pero no contaron con que hay varios alumnos que no tienen internet o no tienen el espacio como para usar el computador independiente de que en la universidad les pase eso. Entonces, por eso de repente que es como medio ambiguo esta cosa de cómo poder acertar al target en el uso de repente. Sí, y ese es como el gran desafío que cada uno de nosotros, cuando a ustedes les toque hacer publicidad, y yo siempre les ofrezco que podemos hacer acá una publicidad por 100 pesos, si es que alguien quisiera probar, como para tener la primera experiencia. Es difícil, es difícil lograr intuir, porque a veces, muchas veces, el tema de la publicidad o de la segmentación tiene que ver también con el equivocarse para poder ir obteniendo datos. Pero sí, tiene razón, o sea, en nuestra misma universidad eso está pasando, en rigor, o sea, hay un porcentaje que debe andar cerca entre el 20 y el 40% de la población de estudiantes que tiene o alguna dificultad, sea computador, sea internet, o como muy bien tú dices, algunas que superan el tema psicológico, el tema familiar o el tema de espacios que está siendo hoy día tan complejo. Bien. Reportes Chile, Francisco. Sí. No, una acotación nomás, que el rector de nuestra universidad publicó una carta en la tercera, donde dice que el 70% de los estudiantes de primero no tienen acceso a internet, o lo que dice Claudio, un lugar, si no me equivoco, un lugar donde trabajar. Eso, 70% de harto, ¿eh? Sí, un montón. Bien, ya chicos. O sea, lo que pasa es que en temas educacionales la gratuidad abrió un montón de posibilidades, pero también abrió un montón de complejidades, porque efectivamente empezó a entrar personas que efectivamente no tenían acceso, que nunca hubiesen podido tener acceso porque no tenían cómo pagar, y ahora que tienen acceso evidentemente se ven con una brecha súper potente, ¿no? Y ahí es complejo para las universidades, para el Estado y para todos suplir esas deficiencias. Bien, bien, sigamos chicos. Entonces, la publicidad en Internet propiamente tal. Bien, en Internet vamos a ver estos tres conceptos que son claves y que ustedes ojalá se los aprendan hoy día, porque son conceptos que están íntimamente relacionados y que necesariamente cualquier persona que trabaje o que se le ocurra tener un blog o alimentar una red social o hacer lo que se le estime en temas de comunicación digital, tiene que dominar. Bien, es el famoso SEO, el famoso SEM y el famoso SMO. Bien, ¿qué son estos tres conceptos? El primero de ellos es el SEO. El SEO es el posicionamiento orgánico en páginas web. ¿Qué significa orgánico? Cuando partió Internet, por decirlo de alguna manera, siempre se habló o se hizo la similitud de que para tener una página web exitosa, uno debía, y se hacía como esta metáfora, ¿no?, de regar la planta. O sea, había que regar la plantita del árbol para que fuera creciendo. Y que evidentemente una página web no se publicaba y al día siguiente tenía 500.000 visitas, sino que debía ir haciéndose paso a paso, ir mejorando su contenido, su diseño, su trabajo, etcétera, etcétera. Y si lo iba haciendo bien, poco a poco iba llegando mejor cantidad o mayor cantidad de usuarios. Por eso se habla que el SEO es lo más difícil de hacer en el mundo digital, porque significa tener muy buena calidad en términos de lograr atraer una gran cantidad de audiencia. Hacer un buen SEO, diríamos que es de los trabajos más complejos, y por eso se le dice orgánico, ¿no? Porque se habla más bien de que va creciendo. El SEO es el Search Engagement Optimization, o el sistema optimizador de contenido, o de posicionamiento de contenido. Bien, por tanto, es un ejercicio o técnicas o rituales o formatos de trabajar que se van haciendo de manera orgánica. Estamos hablando que para tener un buen SEO va a depender de dos aristas principales. El primero, de la plataforma que elija, porque las estrategias para hacer un buen SEO en un blog son distintas a las estrategias para hacer un SEO en una página de compra. Bien, hablamos de SEO específicamente de páginas web. Acá nos olvidamos de aplicaciones o de redes sociales. El SEO es específicamente para páginas web, ¿bien? Y por tanto, son estrategias específicas
para posicionar nuestra página web en los primeros lugares de los buscadores. ¿Bien? Y para que sea más vista, más conocida, desarrollarla de mejor manera, etcétera, etcétera, pero son ejercicios que nosotros vamos ejecutando, trabajando, desarrollando, etcétera, etcétera. Existen alrededor de 500 puntos aproximadamente que uno debiese tener para ejecutar un buen SEO, que va desde lo más básico, por ejemplo, en escribir un titular atractivo, estoy diciendo, utilizar las etiquetas que completan el 80%, o sea, el 60% de la mayor parte de las búsquedas, y hasta cosas que son más complejas. Por ejemplo, no sé si han visto que en las direcciones de una página web dice, no sé, www.academia.cl/ y hay páginas que dicen jk4158028.cl, o hay otras que dicen la primera noticia del coronavirus.c. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que evidentemente las segundas son mucho mejor usadas que la primera y ayuda a un mejor posicionamiento del SEO. Existen varias aristas, varios puntos que uno debiese ir trabajando. Nosotros vamos a ver los que yo considero como los 50 puntos principales, no los vamos a ver hoy día, sino los vamos a ver en la segunda unidad, cuando ya tengamos que ir trabajando diariamente con cómo hacer correctamente un buen SEO. ¿Existen más? Sí, efectivamente existen más, pero yo creo que con esa base que vamos a conocer, ustedes al menos van a poder interactuar correctamente en los sistemas que se van trabajando, ¿bien? El SEM, que es el segundo, este de color verdecito que está ahí, el SEM también es el posicionamiento dentro de páginas web, o sea, nos olvidamos también de las aplicaciones y las redes sociales, pero específicamente son el posicionamiento a través de estrategias de pago, es decir, cuando yo decido comprar publicidades. Y existen distintas mecánicas para ver publicidad, existen distintas mecánicas para ir estableciendo ejercicios de posicionamiento, pero evidentemente lo que uno termina haciendo son estrategias, ¿no? Si voy a pagar más una palabra, o la voy a pagar menos, voy a pagar una frase, o voy a posicionar una imagen, o voy a trabajar un video. Evidentemente ahí existen una serie de variables. Evidentemente el SEM es algo que cualquier persona puede hacer, pero lo que se necesita evidentemente son estrategias. Ahora, formalmente hoy día no se habla o sea, se sabe que un experto en SEO es infinitamente más valioso que un experto en SEM, pero no hay ningún hoy día experto en SEO que trabaje sin SEM. Es decir, todos están haciendo SEO, pero como evidentemente en cualquier trabajo a usted no lo van a esperar, no sé, 1 año y medio para que logre hacer un buen SEO, en general se van trabajando en paralelo ambas estrategias. Ahora, ¿cómo yo me puedo certificar en que soy experto en SEO o experto en SEM? Existe o sea, un tipo de posicionamiento, o sea, un tipo de certificación que no tiene que ver con magíster, ni con diplomados, ni con nada, sino que es la certificación de Google. Google tiene tradicionalmente 6 certificaciones, una inicial que se habla de fundamentos del marketing, que todos la tienen que dar, y otras 5 que son a libre elección. Para tú poder certificarte en Google, necesitas certificarte con aprobar esta de fundamentos y aprobar otra más de cualquier libre elección, te puedes aprobar las 5, 6, etc. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque estas certificaciones en Chile solamente la tienen, o la tenemos 27 personas. ¿Ya? No hay más personas certificadas a través de Google. Y es como un TOEFL. Es decir, te certifica así como se certifica el nivel de inglés, acá se certifica el nivel de Google. Y eso es re interesante porque la mayoría de las empresas de gran escala busca personas que estén certificadas por estos SEO o por estos SEM o por esta certificación Google. ¿Por qué es tan importante tener esta certificación, chicos? Porque primero es gratuita. O sea, eso es lo que les quiero transmitir. O sea, la certificación solamente se paga si tú repruebas el examen en 2 o más ocasiones y se paga una vez que superas los 2 años sin volver a recertificar. La certificación se tiene que ir dando cada 1 año o 2 años dependiendo de los elementos que tú deseaste certificarte, por tanto es algo que se va, como lo digital va cambiando tanto, se va cambiando. Mi recomendación, y a todo el mundo se lo digo, es que
véanlo, búsquenlo, traten de certificarse, porque es algo gratuito, y sobre todo a las personas que logran certificarse, en general el mínimo, lo más bajo de trabajo que van a obtener en esto, van a ser trabajos de alrededor de 2 millones o 2 millones y medio como mensuales, porque en verdad son muy pocos los que hay en Chile. La última vez que yo di la prueba, que fue hace como 8 meses atrás, en rigor la tuvimos que dar 27 personas, como les decía, y esos son los que están certificados en rigor. Entonces, no son muchos más, y ahí hay un muy buen nicho de trabajo de negocios si es que a alguien le interesa. Por otro lado, la última de estas 3 pelotitas que estamos viendo acá es la del SMO. El SMO es el posicionamiento en redes sociales, pero en redes sociales no se entiende esta diferencia de lo no pagado con lo pagado, sino que se entiende que debe haber solamente una única estrategia que converja a ambos elementos. Es decir, uno puede hacer un SMO sin tener estrategias de pago, o sea, sin invertir ningún dinero, o puede hacer un SMO exclusivamente con elementos de dinero, pero se entiende que la estrategia de por sí es mixta, porque haga lo que yo haga, formalmente decida o no invertir dinero, es el mismo ejercicio que se debe hacer. A diferencia del SEO y el SEM, que tienen características muy distintas, en las redes sociales todo funciona de manera igual. La única diferencia en este sentido es que yo con el pago evidentemente puedo acelerar el posicionamiento de mis redes sociales o de mis aplicaciones. ¿Quién certifica que uno es experto en redes sociales? Hay 2 certificaciones. Una es la que comentaba la de Google, pero uno de los apartados de estos 5 cursos libres que les decía que hay, uno es que tiene que ver específicamente con aplicaciones y con redes sociales. Ahí tienen una parte que de todas maneras es la más difícil de obtener. Y una segunda es la que entrega Facebook, y a esa se le conoce como Facebook Blueprint. Bien, y Facebook Blueprint es la certificación en redes sociales más famosa. En Chile, en este caso, sí hay bastantes más, hay alrededor de como 300 personas que tienen esta certificación, que es un promedio en general dentro de los países más o menos de nuestro target. Y por tanto se hace algo re interesante. La de Facebook sí tiene un costo, pero cuesta $14 y se puede dar hasta 3 veces la prueba. Lo interesante tanto de la certificación de Google como la certificación de Facebook es que está todo en español, están los videos, están audios, como audiolibro, o está simplemente el texto, que usted se podría ir interiorizando o desarrollando este ejercicio. Evidentemente a Google apuesta mucho a la autoguía porque le sirve que cada una de las personas esté involucrada, pero yo diría que si usted se quiere desarrollar en el mundo de la comunicación digital, este es el gran paso que debería dar para estratificarse. Eso es solamente como un consejo, evidentemente. No sé si hay alguna duda sobre el SEO, el SEM o el SMO. No, está claro. Felipe, Bien, chicos, sigamos entonces. Felipe, ¿Sí? es que a mí se me cortó cuando explicaste lo del SEM. ¿Del SEO o del SEM? SEM. ¿SEM? El SEM es el posicionamiento orgánico, o sea, el posicionamiento en páginas web, no en aplicaciones ni en redes sociales, pero es de características pagadas. Es decir, yo tomo la decisión de comprar una frase, una palabra, una imagen, un video, y decido posicionar mi sitio web a través de estas estrategias. ¿Pero qué son como las publicidades? ¿Que se Es la pagan? publicidad, directamente, sí. Ya, ok. Es como sacarle más provecho a la publicidad que tú estabas haciendo. Ok. Gracias. Ok. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué tipo? Ahora, en esta clase lo que más nos vamos a dedicar es a explorar todo el tema del SEM, es decir, de la estrategia de Google pagada o del SMO pagado. En términos de Internet, existe 2 tipos de publicidad, la que se conoce como Search y la que se conoce como Display. ¿Qué significa Search? Son todas aquellas publicidades de pago que yo encuentro al ejercicio de buscar algún tipo de palabra, ¿no? Cuando me aparece una publicidad, sobre todo en los buscadores de Google o en los buscadores de YouTube, o cuando me aparece cierto tipo de publicidad cuando voy haciendo búsquedas a través de redes sociales, ¿cierto? O sea, si por ejemplo yo escribo la palabra viaje, me van a salir distintos tipos de publicidad en términos de palabras, ¿no? Es decir, cuando yo ejecuto una palabra, me aparece una publicidad. Y tenemos el display,
que son todas las publicidades que son de carácter visual. Imágenes, videos, animaciones, estas pantallas que completan totalmente la página web, los banners, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, tenemos específicamente que el search está relacionado a los productos como Google y YouTube, y el display específicamente a Google, Facebook y YouTube. El monstruo de las publicidades es Google, ¿ya? Y es re interesante este ejercicio de las publicidades en Google porque formalmente se termina desarrollando muchos elementos que pueden ser atractivos en términos de búsqueda o cómo, por ejemplo, operar un trabajo. Por ejemplo, a mí me tocó hace unos 3 meses atrás ayudar a unos chicos que tenían una agencia de comunicaciones y querían invertir publicidad en Google. Ellos invirtieron $1 millón en publicidad. Para que se hagan como una idea, les llegaron alrededor de 100 solicitudes de posibilidad de trabajo, de negocio, de grabaciones, etc. De esas 100 se concretaron 10, si no mal me acuerdo, 10 o 11, y cada una de ellas tenía un costo promedio entre 800.000 y $1,5 millones más o menos de trabajo. Eso significa que más o menos por cada $1 millón, hay alrededor, eso va a depender también del producto que ustedes estén buscando, pero de $1 millón, alrededor del 10% son clientes potenciales porque cotizan, ¿no? Y de esas 100 cotizaciones, un 1% de esas 100 se ejecuta, y con eso ya tienen una recuperación de publicidad de alrededor de 10 millones a 11 millones más o menos como de utilidad. Esto es re interesante porque Google tiene esta practicidad, ¿no? ¿Por qué Google es más importante hoy día en términos de publicidad? Me refiero a Google YouTube, ¿no? Porque Google tiene una tasa mucho más alta para concretar publicidad, o sea, para concretar negocios, trabajos, ventas, lo que sea. En cambio, Facebook o las redes sociales tienen más bien una función de visibilidad. Es decir, si tú quieres hacer un congreso y que vaya gente a tu congreso, te conviene más hacer publicidad en redes sociales. Pero si tú tienes una empresa que se encarga de vender cosas de turismo, tú tienes que hacerlo a través de Google y YouTube. Google es más caro, es decir, yo por ejemplo, por 7.000 pesos invertidos en Facebook, yo puedo llegar alrededor de 210.000 personas, ¿cómo se llama? De 210.000 personas de mi target para que se visibilice aquello que estoy transmitiendo. Solamente por 7.000 pesos. En cambio, para que una publicidad en Google resulte, yo necesito al menos tener alrededor de entre 100.000 y 200.000 pesos, porque efectivamente si no la publicidad no va a dar rédito. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante, chicos, que formalmente entiendan de que Google, YouTube es más caro y Facebook, Instagram, WhatsApp son más baratos en ese sentido, pero tienen lógicas distintas. Facebook es más de visualización, Google y YouTube es mucho más de venta, ¿ya? De posicionamiento en ese sentido. Recuerden sobre todo hoy día que el principal buscador del mundo ya no es Google, es YouTube. O sea, si usted quiere posicionar algo, le va a ir mejor en YouTube que en Google. Ahora va a depender de, efectivamente de la generación, del tipo de web que esté haciendo, estos elementos que veíamos en la primera clase. Bueno, por tanto, volvemos a este tema que la principal publicidad de Internet es search y la segunda es display, ¿no? Vamos viendo qué tipo de publicidad existe en este sentido. Si se dan cuenta acá, en este sector donde está moviendo el puntero del mouse, lo que tenemos son estas publicidades que van subrayadas, ¿cierto? Y que siempre aparecen al principio. Y en ocasiones aparecen también publicidades en este sector del lateral derecho. Este tipo de publicidad, cuando yo pongo ofertas de móviles en el buscador, formalmente se le conoce como publicidad de search, ¿ya? Y a este cuadradito amarillo se le conoce como SEM, ¿cierto? Y estas publicidades, es decir, que están acá abajo, es decir, que no son pagadas, sino que llegan a los primeros lugares por sí solos, son a lo que se conoce como el SEO. ¿Por qué es tan importante tener un buen SEO? Porque así su página va a tener una mejor reputación. Usted tiende a creer, por solamente el ejercicio de creer, de que esas páginas que están en un posicionamiento más alto, sin ser publicidad, son más fiables, son más válidas. Y usted también le va a dar más oportunidades a ese tipo de páginas. Por eso es que es tan interesante que usted finalmente tenga un buen SEO y también tenga este buen SEM en el caso de que sea necesario. Entonces lo que me interesa es que les quede claro que esta publicidad de palabra es a la que se conoce como search. Esta publicidad de acá, que estamos viendo en la siguiente imagen, esta que aparece acá, con video, por ejemplo, y que aparece acá,
son distintas formas de mostrar el famoso display. Es decir, banners animados o algún tipo de imagen que nos esté transmitiendo la publicidad en Internet. ¿Bien? En ese sentido, la publicidad también, en términos de display, usted tiene que saber que existe publicidad específica para teléfonos móviles. Esa publicidad específica para teléfonos móviles cambia un poquito en lo que significa el SEM, perdón. En ese sentido, la primera publicidad que es bien famosa de conocer es esta que se llama display, ¿cierto? Que es la misma que estábamos viendo, que es la típica de banners que aparecen alrededor de los distintos dispositivos que nosotros vamos teniendo, publicidad que vamos observando, etcétera, etcétera. También tenemos, en Chile no es tan famosa, pero el tema del Bluetooth, en general, por ejemplo, cuando uno está en Estados Unidos o Japón o otros lados, uno deja activado el Bluetooth y de repente va caminando y le llega un mensaje y le dice, oye, mira, hay una oferta de un 20%, pasa acá. Lo hacen mucho las cadenas de comida rápida o las tiendas de venta en este como famoso primer mundo, así que si a alguno le toca viajar, traten de siempre tener prendido el Bluetooth, que ayuda harto. Está el código QR, los códigos QR, ¿cierto? Que acá se utilizan harto, pero hay distintas modalidades de código QR. Hay supermercados que han pasado a ser 100% QR. Me ha tocado también ver en el extranjero, por ejemplo, en Londres, algo que es muy bonito de ver, que por ejemplo, cada una de las señaléticas de los distintos lugares tiene un código QR chiquitito para saber, por ejemplo, quién era la persona, o las estatuas, o paisajes tienen códigos QR para averiguar quién es la persona que está en esa estatua y finalmente qué es lo que se va haciendo. Por tanto, hay hartas formas de ejercitar este proceso a través del código QR, ¿no? El Advert Gaming es la publicidad específica que usted puede pagar para posicionar o para dar publicidad en los juegos de video, todo tipo de publicidad que aparezca en juegos de video. También tenemos las acciones con mensajería, en general en Chile no se hacen demasiado, pero las empresas que lo utilizan son normalmente las empresas telefónicas, o de celulares, o quizás algunos elementos de salud, algo que usted tenga vinculado. Pero en general no hay tanta acción de mensajería, pero también usted la puede comprar a través de Google. Y formalmente están las aplicaciones móviles, y las aplicaciones móviles tienen que ver con, por ejemplo, hacer publicidad en el Google Maps, o en Uber, que aparezca cuando usted está pasando cerca de algún sector, que aparezca X elemento, o cuando se meta a pedidos ya, que cerca de su sector le aparezca información de que ahí está siendo posicionado su negocio, ¿no? Por tanto, eso es lo más, diríamos, como de publicidad en Internet. ¿Hay alguna duda con este tema del search display o de la publicidad que uno puede también encontrar en teléfonos móviles? Felipe, yo tengo una duda, pero es del Power anterior. Había explicado ahí en el buscador. ¿Me escuchas bien o no? Sí, perfecto. Ah, ahí habías puesto, como estos cuadraditos amarillos del Power anterior. No, anterior. Antes, ese. Eso me confundí, me dijiste que el de la derecha era el SEM, ¿no? Sí, todo esto que ustedes ven acá en amarillo es lo que se conoce como SEM. Es decir, ya, cuando yo ejecuto publicidades, o sea, yo busco una palabra cualquiera y me aparecen estos resultados de búsqueda. Ya. Me aparecen publicidad. Mira, por ejemplo, déjame hacerlo ahora para que lo veamos rápido. Dame un segundo, no comparto el tiro. Ya, fíjate acá. Por ejemplo, acá ya no sale tan vistoso, ¿cierto? Como estaba señalado. Pero si te das cuenta acá, abajito, o sea, el primer anuncio que nos aparece, que es una publicidad SEM, yo escribí la palabra viaje arriba. Lo primero que me aparece es este anuncio. ¿Te das cuenta? Que me habla de atrápalo.cl. O sea, ellos hoy día están pagando publicidad y ellos compraron la palabra viajes. ¿Te das cuenta? A esto que está acá se le conoce como SEM. ¿Ya? Y a esto que están acá abajo, que no tienen publicidad, si te das cuenta no aparece la palabra anuncio, sino que esta de acá es lo que uno hace como SEO. Entonces lo que podríamos determinar es que la página que está pagando publicidad es Atrápalo, y la mejor página con SEO, en esta palabra de viaje específico, es la de Despegar. ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. Oye, Felipe, pero tú cómo puedes decir que hasta qué punto llega el anuncio pagado y después sea un buen SEO, por decirlo así. ¿Cómo? Porque
Porque aquí se nota que el anuncio Atrápalo está pagado, pero por ejemplo más abajo el despegar no sé si está pagado o no, ¿cachai? O sea, es como, no sé, por los 3 primeros, los 4 primeros. No, siempre va a salir una palabra de anuncio. Antes de viaje, ahora que estamos en COVID es re malo, pero déjame vender autos, por ejemplo. No hay nadie que esté pagando esta palabra. Hoy no se me ocurre, que el viaje siempre era mi palabra, pero ahora como estamos con el COVID. Turismo. Tampoco. Pucha. Bueno, viaje, que ya nadie está pagando publicidad estos días. ¿Viste? Y ahí me salió que, por ejemplo, mira, son elementos, pero ellos, por ejemplo, Atrápalo, ahora ya no me sale cuando pongo un nuevo viaje, porque ellos pagaron que solo me apareciera la primera vez que yo buscara la palabra. Entonces, acá te das cuenta que ya no hay anuncios cuando yo escribo la palabra de viaje. Siempre va a decir abajito, aunque existan 3, 4, 5 que estén pagando, siempre va a decir anuncio arribita. Tú te vas a dar cuenta con esa palabra de que eso está siendo pagado. Cuando no sale, es posicionamiento orgánico. Por eso es que Despegar se mantiene en primer lugar, ¿te das cuenta? Tiene un buen SEO. Exactamente. Ahora, por eso es que les tengo que advertir, porque también depende mucho cómo ustedes tomen la decisión. O sea, evidentemente, si yo voy y me pongo a pagar, yo empresa chica, y me pongo a pagar la palabra viaje, evidentemente va a ser una imposibilidad competir con todos estos monstruos de empresas. Y yo lo que tengo que hacer ahí es escoger palabras que quizás no sean tan buscadas, pero cuando las busquen me encuentren a mí. Por ejemplo, ecoturismo, ¿me cachai? O sea, si yo pongo ecoturismo, lo primero que me aparece es Chile Travel, Duoc, te das cuenta que no son palabras demasiado buscadas, y por tanto si alguien quisiera hacer turismo ecológico, podría encontrarte a ti y no tener que estar buscando viajes, porque trabajaría ahí más de nicho. Tratar de ir a pelear contra grandes mega empresas es casi prácticamente imposible, porque Google, mira, Facebook es más limpio en su lógica, porque tú pagas 7.000 pesos y llega a la misma cantidad de personas, sea Falabella o sea Felipe Cisterna. Eso en redes sociales, pero cuando tú vas a Google, tú entras a una suerte de subasta. Después lo vamos a ir viendo con más características. Pero cuando tú entras a la subasta, formalmente, por ejemplo, Atrápalo, que era la empresa que estaba pagando el viaje, ellos definen que ellos van a pagar, voy a suponer, 300 pesos por esa palabra. Por tanto, tú, para poder estar en primer lugar con tu SEM, debieses pagar 301 pesos al menos. ¿Te das cuenta? Y de ahí en más. Entonces después Travel va a ver eso y va a decir, yo voy a pagar 600 pesos. Y ahí se dispara la palabra. Entonces, formalmente es súper difícil pelear con ellos. Por eso es que hay que tener otra estrategia. Después vamos a ir viendo estrategias formales de esto, para que ustedes puedan también hacer mejor la selección de esas palabras. Ramón, dígame. Sí, solo como dato a la causa, es que yo llevo mucho rato trabajando en publicidad pagada, los ads de Facebook sobre todo. Teóricamente Facebook es más democrático porque con las mismas 7 lucas, es verdad, se llega a la misma cantidad de gente que Google, por ejemplo, que Atrápalo, lo haga, Falabella. Sin embargo, a la hora de los cubos, Facebook, que no creo que no venga el caso de la clase específicamente, pero Facebook, su algoritmo es tan especial que finalmente determina, las mismas 7 lucas terminan no rindiendo si el mensaje tiene mucho texto, si el mensaje es poco atractivo, una pila de cuestiones que finalmente las mismas 7 lucas teóricamente no rinden, a lo mismo que a Google, que al pobre compañero que vende huevos de gallina feliz, y no sabe hacer publicidad. Es que bueno, por eso no es que, o sea, estas herramientas están abiertas para que cualquiera las utilice. O sea, tú puedes ir a hacer SEM o SEO en Google o SMO en Facebook, pero evidentemente son ustedes los que están estudiando esto, los que les gustaría especializarse, si es que después, los que van a ser los reales expertos, porque si no, estamos hasta las masas con que cualquier persona lo pueda hacer. Contrate ads con Ramón, llámeme. Claro. Alejandra, no sé si te quedó claro lo que te expliqué antes. Sí, clarísimo. Gracias. Super. ¿Alguna otra duda o seguimos avanzando? Por acá ninguna duda. Gracias. Ya, sigamos entonces, chicos. ¿Qué compartimos en internet? Fotografías, ¿cierto? Se suben más de 1.800 millones de fotografías entre Instagram, Snapchat o TikTok ahora.
¿cierto? Los videos online están subiendo, la predicción mundial a este 2020, que se hacen los estudios, como les decía, cada 3, 5 años, es que el 81% total de los usuarios de Internet estará o accederá a servicios de streaming, como ustedes que están ahora, y a descargas de video, es decir, ver más de 2.000 millones de minutos en video, y el 80% del tráfico o más va a ser a través de video, por eso necesitamos mejores anchos de banda, ¿no? Se habla de que cada usuario en promedio tiene un 18,3 horas por usuario al mes, y por tanto cada uno de ustedes al mes ve algo así como 200 videos, ¿no? Los videos online han ido creciendo, 300 horas de videos cada minuto se van subiendo, y por tanto YouTube es sin lugar a dudas la plataforma líder hoy día a nivel mundial. Sin lugar a dudas el mayor buscador del mundo es YouTube. Usted, si es que usted tiene que armar una bicicleta, no va a buscar en Google cómo se arma una bicicleta, sino que formalmente va a buscar videos que le enseñan a cómo armar una bicicleta. Por tanto, el principal buscador del mundo es YouTube, y uno lo utiliza en ese sentido, ¿no? Hay audiencias que van creciendo. YouTube evidentemente es el líder de todo el tipo de internautas. Todos utilizamos algún tipo de herramienta particular, ¿no? ¿Por qué es interesante ir comprendiendo esto? Porque hoy día se habla de que existen dos tipos de usuarios. Un usuario que se consume o que se conoce como el usuario inteligente o el smart consumer, que es este usuario que se informa antes de comprar. Es decir, no sé si han escuchado o han visto, o ustedes mismos lo han vivido, que formalmente no leen en absoluto las descripciones del producto, sino que se van a los comentarios a ver efectivamente qué tan bueno es el producto. A eso se le conoce como smart consumer, es decir, usuarios que se informan, que se pueden informar por distintas fuentes, y normalmente esas fuentes no son de las más a veces recomendables. Y también tenemos lo que se conoce como los pro-consumer o los prosumidores, que son usuarios que van consumiendo contenidos como cada uno de nosotros, pero también los producen. Esperamos, y yo espero, que al final de su tiempo lectivo, ustedes sean prosumidores, es decir, que sean usuarios que formalmente produzcan contenidos y que generen estos contenidos, y que también consuman estos contenidos cuando ya vayamos terminando estas clases propiamente. Bien, en ese sentido, este nuevo consumidor va siempre aplicando este tema de la long tail que se conoce, que formalmente una persona siempre va a terminar consumiendo como una curva de adopción tecnológica, es decir, uno siempre va a poder adaptarse rápidamente a los ejercicios tecnológicos, como uno se adapta a un nuevo celular, como se adapta a un nuevo computador, como se adapta al Google Home, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, también se habla de que este nuevo consumidor que hemos ido tratando de tratar de comprender en estas 3 primeras clases, hay como un FODA, por decirlo de alguna manera, que se ha hecho bien famoso en el último tiempo, que tiene que ver con las propuestas de valor, y ya no es este típico FODA que uno utilizaba con fortalezas, debilidades, ¿cierto? Oportunidades, y... Ay, se me fue el otro, pero el típico, sino que se habla con este tipo nuevo de FODA, que finalmente es como este mapa de empatía para tratar de entender un poquito a nuestro propio usuario, es decir, qué piensa y qué siente, qué está escuchando, ¿no? Qué está viendo, qué dice, qué actúa, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Por tanto, la segmentación de usuarios siempre va a ser compleja, porque tal cual lo decía Ramón, no es lo mismo el chico que va a publicitar huevos que es el líder, porque evidentemente hay dispositivos distintos, pero si uno estudia, se predispone, se va desarrollando, puede generar grandes audiencias que ni siquiera las grandes empresas lo logran entender. En el mundo digital existe harto chanta, existe harta persona que no tiene todos los conocimientos y que en general se nutre por hablar en lenguajes extraños más que por saber mucho. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, les podría decir, oye, necesitamos hacer, o sea, yo te voy a proponer hacer una estrategia de SEO vectorizada con estrategias técnicas de SEM. Y tú, si escuchas eso sin saber, evidentemente dice, oye, está súper difícil, él sabe harto, pero lo único que te está diciendo es que va a comprar palabra y que además va a hacer estrategia de consumido orgánico. O sea, algo que cualquier persona podría hacer. En ese sentido, ustedes tienen que saber que acá hay un gran nicho, también hay hartas personas que tratan de meterse sin saber mucho y se meten sin estudiar demasiado, y por tanto cometen errores de que finalmente inviertan X cantidad de dinero y no les rente porque no saben estratificar o porque no han sacado las certificaciones, y al momento de no sacar las certificaciones, evidentemente tienes un 10% de las posibilidades del 100% que te ofrecen estas herramientas, ¿no?
En ese sentido, hablamos de que existen, haciendo como este mapeo general que hemos tratado de hacer en estas 3 primeras clases, que después vamos a ir desarrollando más, existen estrategias. Y las estrategias de marketing tienen que ver con una sola lógica, y para nosotros es fabuloso que esto sea así, porque el contenido es el rey. Y el contenido, al ser el rey, nos permite que nosotros como periodistas sepamos mucho digital o sepamos poco digital, siempre vamos a tener una ventaja comparativa frente a cualquier otro tipo de persona que trabaje en este entorno, porque nosotros vamos a saber de contenido y vamos a tener innovación de contenido, a tratar de crear contenido, a tratar de desarrollar el ejercicio mismo de la ejecución de este contenido. ¿Y cómo se hace? Efectivamente, hoy día se habla de que el contenido se estructura, o para poder hacer un buen SEO, se tiene que estructurar no solamente a través de las técnicas específicas que te van dando en términos de recomendación, como les comentaba al principio, sino también a través de técnicas que te van dando o entregando análisis sobre cómo se va desarrollando en términos simples el contenido. El primero de ellos es las narrativas transmedia, que lo voy a decir muy en simple. Después, al final del semestre, en la tercera unidad, vamos a ver todos estos temas muy desarrollados y vamos a dedicar una clase entera solamente a cada uno de ellos. Pero en términos de narrativas transmedia, significa la unión de distintos dispositivos y cómo a través de esos distintos dispositivos vamos ejecutando estrategias de comunicación, es decir, que el usuario de repente acceda a mi página web a través del celular y que formalmente o posteriormente se vaya a mi web o que después vea un video, cómo voy generando esas estrategias que se van nutriendo para hacer grandes ganchos. Hoy día las mayores estrategias de marketing y de comunicación tienen que ver con este ejercicio de narrativa transmedia, de este multiformato, ¿no? Después tenemos el storytelling, que son estas técnicas publicitarias, ¿no? De cómo contar una historia. Hoy día ya se habla de que este storytelling ya evolucionó al storydoing, que generalmente ha estado más cercano al mundo del mundo político y que tiene que ver con la construcción, la narración, la ficción de cómo se van desarrollando estos elementos. Y formalmente el último de estos conceptos, que tiene que ver ya con más elementos más personales, que tiene que ver con el personal branding. Ahí me faltó una N. En el personal branding o las marcas personales son como ustedes se van haciendo asiduos a este ejercicio propiamente tal de ir desarrollando su propia marca, su propia estrategia, de ir dándose a conocer y de evidentemente manteniendo esta transparencia. ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta acá de estos conceptos que hemos hablado? ¿Nada? Bien. Sigamos entonces, chicos. Bien, también existen otros elementos, por ejemplo, como el cross-media marketing, que permite ir entrelazando un poco la evolución de las narrativas transmedia para que se hagan una idea de lo que finalmente uno podría terminar haciendo, un podcast, un email, un video marketing, publicidad, etcétera, etcétera, porque se va desarrollando todo este ejercicio, no solamente para las estrategias del SEM, sino también para la estrategia del SEO, sino también para las estrategias del SEM o estas estrategias pagadas que uno va haciendo a través de SEM o SMO. Para eso, uno formalmente lo que elige son lo que se conoce tradicionalmente como los modelos de costes, ¿ya? ¿Qué son los modelos de costes? Elementos que ustedes van eligiendo a través del SEM o a través del SMO para pagar publicidad, ¿ya? Estos son como otros conceptos que también son re interesantes que ustedes los vayan manejando, porque son conceptos que son muy comunes en la industria y que a veces a uno lo dejan volando como que dijo, y en verdad son elementos bastante sencillos, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, de que cuando uno decide pagar una publicidad, lo que termina haciendo es elegir, cuando elige Google, por ejemplo, YouTube, elige entre los primeros 4 modelos. Existen más, pero estos son los más usados. El primero es el CPM, o el coste por cada 1000 impresiones. A ver, primero, ¿qué significa una impresión? Significa, antiguamente, cuando en los años 90, cuando parte este tema de la publicidad, se hablaba de que una impresión era más bien el pantallazo inicial sin hacer scroll de una página web. Es decir, yo pagaba cada 1000 impresiones, pagaba una publicidad. Es decir, antiguamente se cobraba cada 1000 visitas. Ya cada 1000 veces que la gente veía mi publicidad. ¿Ya? Es decir, lo que yo hacía era buscar la palabra viaje, ¿cierto? Y aparecía la publicidad, y por tanto, con esa publicidad yo veía y por tanto se cobraba una impresión. ¿Bien? Antiguamente se cobraba cada 1000, hoy día ya más libre, uno puede contratar 500, 300, etc. Es decir,
Cuando uno habla de CPM, es simplemente el ejercicio de escribir viajes, veo la palabra viajes en el navegador, y formalmente con eso ya generé una impresión. Tal cual lo que pasó en Atrápalo, cuando lo vimos ahora en vivo, que yo escribí viaje, aparecía la publicidad de Atrápalo, volví a escribir la palabra viaje y ya no estaba. Ellos pagaron simplemente por una impresión, ¿bien? Uno puede definir cuántas veces quiere que se le repita a un usuario, etcétera, etcétera. El segundo modelo de coste es el CPC, el coste por visita o coste por clic, es decir, busco la palabra viajes, la miro, hago clic en ella y ahí me cobra. Evidentemente es más caro que el CPM, pero el CPC es coste por clic, es decir, me cobra cuando la persona hace clic, no cuando me ve. ¿Bien? El CPC es la estrategia de marketing más usada en Google, porque a las personas les gusta asegurar o cobrar cuando la persona hace clic, no cuando la persona está mirando. La tercera es el CPL, o el coste por lead. El CPL es cuando yo miro la publicidad, hago clic en ella y me lleva, por ejemplo, a un formulario. Ustedes, por ejemplo, podrán decir, quiero estudiar periodismo. Busco periodismo en Google, aparece la publicidad de nuestra carrera, ustedes ingresan y dicen, deje su formulario que lo contactaremos. Cuando usted rellena ese formulario y lo envía, es el coste por lead. Ahí aparece la plataforma de educación, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el CPA, que es el coste por adquisición. El CPA es que usted ve la publicidad, hace clic, en ocasiones rellena un formulario, en otras no, y compra el producto. Cuando usted compra el producto, a usted le cobran un porcentaje de la venta de ese producto. En Google, eso se le da solamente a las grandes empresas, es decir, Ripley, Falabella, qué sé yo. Pero hay algunas empresas que usted puede entrar, como por ejemplo es, qué sé yo, Portal Inmobiliario, o Yapo, o Mercado Libre, que son empresas que usted sube un producto y le cobran un porcentaje de la venta. Después de eso tenemos, para esas 4 iniciales, son específicamente para Google, ¿ya? O YouTube. Las dos siguientes, el CPB y el CPE, son específicamente para redes sociales. El CPB es el coste por visionado, que es lo mismo que el CPM, pero en redes sociales. Es decir, que ve mi publicidad, simplemente al verla, yo se aplicó esta estrategia de marketing, ¿no? Y el CPE, que es el coste por engagement. Engagement es la vinculación que yo tengo con el usuario, y por tanto lo que se trata es de tratar de captar, de conseguir un me gusta, un seguidor, un retweet, un corazoncito, va a depender de la red social. No sé si hay alguna duda con estos modelos de coste. No, estamos claros. Sí, se entiende, Felipe. Muchas gracias. Bien. Bien, posicionar, por ejemplo, en temas de SEO, ya lo habíamos visto, que en términos de búsqueda, en términos de SEO, por eso es tan importante tener, por estos mapas de calor, tener, ojalá, los primeros posicionamientos en los primeros lugares. Se dice, con mucha frase, que el mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google, porque nadie accede a ella, a menos que esté muy decidido por la búsqueda. En general, lo que uno trata de hacer a través de un buen SEO es tratar de llegar a los primeros lugares de búsqueda. Bien, los marketing en buscadores se da a través de Google. Recuerden que Google es el principal motor de búsqueda en todo el mundo, salvo en China, que es Bing, ¿ya? Y esto es re importante que lo sepan. China es un buen porcentaje de la población. Como ven acá, la población de amarillo es todo lo que es Google, y este rojito es Bing o China, en rigor, en resumen. Bien. ¿Por qué es interesante este tema? Porque, como lo hemos dicho, el tema del SEO, para reforzarlo, es el SEM, es este colorcito amarillo, y el SEO son todos los elementos que se van posicionando de manera más general. Los displays, como ya lo hemos visto, son elementos que están acá y pueden tener distinto nivel de píxeles. Como ustedes pueden ver, uno puede ir contratando distintos formatos. Hoy día también está súper y archiconocido todo este formato que es de características de la página entera, ¿no? Y otro de los elementos que son bien conocidos en términos de publicidad, que uno también puede comprar y que es bastante novedoso, que es hace unos 2 o 3 años que salió a la disposición, es lo que se conoce como el Dynamic Retargeting o el remarketing, comúnmente conocido por español,
¿Qué significa? Que a usted un producto, ay, me fui al principio, a usted un producto lo sigue un determinado número de veces. Es decir, usted contrata que una publicidad, no sé, usted buscó un viaje a Cusco y Cusco lo va a seguir 5 veces y usted determina cuántas veces es lo que usted quiere que lo sigan. ¿Se entiende? Y esa publicidad te persigue en Facebook, después se va a Google, después aparece en tu celular y hasta que lo ves las 5 veces y ahí desaparece. A eso se le conoce como remarketing, es decir, cuántas veces tú quieres que esa publicidad te siga. Bien, chicos, no sé si hay alguna duda en general de algo que hayamos conversado o estaríamos ok por el día de hoy. Si es que alguien tiene dudas. Yo estoy bien. Por lo menos no tengo dudas. Yo también estoy bien. Súper. Bien. Harto concepto, pero se entendió todo. Claro. Conforme. Y eso Sí, que no todo hemos visto bien. nada de conceptos, pero... Clase media, Ramón. Bien, chicos, eso en general con la clase. Recuerden que la próxima semana nos vamos a encontrar para específicamente explicar la solemne, que va a quedar subida al intranet un par de días antes. Si alguien no la tiene, me puede mandar un mail y yo se las mando de todas maneras. Pero la próxima semana es más bien de explicación, etcétera, para que lo puedan, si es que hubiese alguna duda sobre la misma. La próxima semana no es de obligación para nada conectarse, o sea, es absolutamente libre, es solamente para aclarar dudas. Bien, también para que tengan ahí algo de descanso, quizás durante las jornadas que les han tocado. ¿No? Eso en particular.